Bueno, Gorka, qué ilusión que estés aquí. He venido directamente desde Roma. Tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Gorka Larrabeiti, profesor de español en Roma. Y bueno, sobre todo yo voy diciendo por ahí a todo el mundo, el mayor experto de nuestro espacio en Iglesia Católica y en política interna del Vaticano. Eso es como yo Bueno, te presento por todas partes. eso es una exageración porque yo soy un poco un vecino de Roma simplemente, que como me ha tocado la suerte y la desgracia, bueno, a ratos, ¿no?, de vivir en Roma, pues me he ocupado por proximidad del asunto del Vaticano, porque he visto también que en el periodismo laico y de izquierdas pues había como una especie de lagunita. No es que aquí en España no haya vaticanistas y gente seria haciendo información, todo lo contrario, hay profesionales buenísimos están los compañeros de Religión Digital, en fin, hay mucha gente que hace este tipo de información, pero bueno, como outsider, porque yo vaticanista no soy periodista, yo soy profesor de español, que en mis ratos libres, mis fines de semana, cuando veo que hay algo que contar del Vaticano que no he visto contado o que creo que merece no sé, un esfuerzo de pensamiento, pues lo he tratado de hacer no sé, desde 1999 en Roma. Entonces hemos visto la muerte de Juan Pablo II, Benedicto XVI, la dimisión, Francisco y ahora León XIV, Prevost. Bueno, yo te diré que, de hecho, es que a todo el mundo le tengo frito a mi alrededor, porque cada vez que tengo cualquier duda o cada vez que hay cualquier novedad sobre el Vaticano o la Iglesia Católica, yo a quien pregunto es a ti, de quien me fío es de ti. Lo que digo siempre es, traslado, Gorka ha dicho esto, Gorka ha dicho lo otro, y eres como ya una voz autorizadísima en todo nuestro entorno, en toda nuestra organización. Sí. Y a ver, yo creo que con motivos, porque efectivamente lleváis ahí 26 años, dices, Sí. y siguiéndolo todo muy de cerca, y además pues eres una persona que tienes una visión, yo creo que privilegiada por haber estudiado en profundidad todo lo que eso y seguido muy de cerca todos los acontecimientos. Y claro, en un momento en el que se está hablando tantísimo de esto, porque ha pasado lo que ha pasado, que es el fallecimiento del Papa Francisco, digamos que yo creía que era una buena ocasión, que a mucha gente le sorprenderá que vayamos a hablar en el tercer episodio que sacamos de esta serie que estamos haciendo sobre la Iglesia Católica, pero es que yo creo que es un tema que está muy de interés por lo que ha pasado con el fallecimiento del Papa y por el nuevo Papa y todo lo que esto significa a nivel global, ¿no? Y algo más allá y de más alcance, yo creo. Yo creo que lo que ha sucedido en los últimos, yo creo que diría, después de la crisis de Lehman Brothers del 2007, 2008, 2013, por ahí, ha pasado que la religión se ha convertido, siempre ha sido la religión una de las claves de interpretación del mundo, pero me parece a mí que en los últimos 12 años más o menos ha habido como una especie de acentuación, de aceleración de este interés, no es interés, de que la religión explique hoy la política mundial. Que sea una de las claves de explicación de la política mundial. O sea, si hay un hilo que recorre a Putin y su relación con la ortodoxia rusa y con Kirill, ¿no? Lo mismo Trump y Vance, un converso católico, y Bannon siempre han estado ahí y han tenido muchas presiones han hecho de todo tipo de presiones para influir en Roma, ¿no? En el Vaticano. Lo mismo toda la oleada de nacionalcatolicismo global de la ultraderecha, Meloni, Salvini, Orbán, Bolsonaro, Vox, todo ello tiene un hilo y vemos cómo esta religión forma parte hoy día de la cifra para entender dónde estamos hoy, ¿no? Por eso yo creo que hay que estudiar este tema, hay que estar atentos a este tema. Claro, ¿y no crees que a lo mejor también pues por la relación distante, evidentemente, entre la izquierda y los valores que pues ha representado la izquierda en España y la Iglesia Católica,
hay, digamos, como una especie de no querer ver lo que está pasando ahí o de no analizarlo en suficiente profundidad porque sería casi sospechoso de confraternizar con ese mundo, cuando en realidad es una clave explicativa muy relevante por esto mismo que estabas diciendo, y sobre todo cuando hemos tenido un papa tan particular como ha representado el Papa Francisco. Me la sirves en bandeja. Yo creo que lo que pasa es que voy a decir una frase un poco provocadora, pero la voy a decir. Para eso estamos. Yo creo que España tiene un trauma. Ha tenido un trauma de una dictadura de 40 años nacional católica. Y eso ha producido un anticlericalismo, debido, ¿no? Debido, natural. Pero si lo comparamos por ejemplo, con Italia, si comparamos la relación que ha tenido la izquierda italiana con la Iglesia, es que ves que desde Gramsci, pasando por Togliatti, siguiendo por Berlinguer y luego con Pasolini, o sea, da lo mismo que hayan sido políticos que intelectuales, que lo que sea, la relación dialéctica con la Iglesia jamás se ha interrumpido. Incluso, yo qué sé, por ejemplo, en 1947 Pío XII excomunica a simpatizantes y miembros del Partido Comunista. Una buena razón, diríamos, para romper toda relación con la Iglesia Católica. ¿Y qué hace Togliatti? Le dice: nosotros nunca seremos anticlericales. No os vamos a conceder esta batalla. Esta batalla de religión nos la daremos. ¿Por qué? Pues porque necesitas las masas. Si tú te pones en una confrontación total contra la Iglesia, pues yo creo que tienes las de perder. Es mejor. Y ahí siempre el Partido Comunista Italiano siempre tuvo personajes catocomunistas, que este es un surco que también existe en España, el catocomunismo, pero no es tan profundo como en Italia, ¿no? Entonces no sé si te estoy respondiendo a la idea la pregunta era, me parece que me estabas preguntando por qué tenemos que estar atentos ahora, ¿no? Sí. Pues yo creo que por dos razones. No, me estabas diciendo... No, ¿y por qué la izquierda es recelosa? ¿Por qué la izquierda es recelosa ante el interés que en realidad tiene esta cuestión? Pues yo creo que por... a ver, porque yo creo que... Por vagancia, un poco, por desidia, porque esto hay que estudiarlo y requiere estudio, y el anticlericalismo facilón de decir, es que todos los papas son iguales. Y es verdad, porque ahí hay una parte de verdad, porque los papas se mueven dentro de la doctrina social de la Iglesia, con lo cual tan distintos tampoco pueden ser. Eso es verdad. Pero hay que hacer el esfuerzo interpretativo de qué tiene qué tiene cada uno de ellos de distinto, ¿no? Porque es que si no, entonces nos estamos perdiendo a lo mejor un aliado. O a lo mejor estamos, no sé. Claro, pero algunos te dirían... Y espera, y te doy otra razón. Doy otra razón, también provocadora. ¿No será que Francisco, al haberse convertido en un líder global en terreno en la cuestión migratoria, en la cuestión ecologista, hombre, este fue un hombre que rompió la barrera de la Iglesia y llegó al mundo no creyente, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. En eso vamos a hablar, ¿No será entonces que este liderazgo de la Iglesia, de Francisco, un poco pudo robar protagonismo a la izquierda? Bueno, no lo sé si es tanto celos, pero sí que creo que hay una parte que, claro, que te diría, claro, pero ¿cómo no vamos a tener esas posiciones anticlericales? No solo por el pasado de la Iglesia, sino también por las posiciones que, en último término, pues al final no dejan de ser posiciones con las que en muchas no vamos a estar de acuerdo, y que nos va a separar siempre distancias en cuestiones, por ejemplo, como hablaremos también, ¿no?, ahora del aborto, o las cuestiones de las libertades para las personas LGTB, o en pues determinada moralidad que la Iglesia ha tenido en torno a discursos en torno a la familia, en fin, hay como una serie de posiciones
sobre el papel de la mujer, el feminismo, lo que ha supuesto en este país un camino de conquista de derechos que ha tenido en muchas ocasiones enfrente precisamente a la Iglesia. Yo creo que eso explica parte de los recelos, pero claro, ¿cuándo se confunde eso con la vagancia? ¿Cuándo se confunde eso con no querer atender a las transformaciones, a las complejidades? ¿Cuándo se confunde eso con no entender que hay mucha gente en España que es católica y que puede tener también determinados valores y que también tenemos que hablar con esa gente? Y sobre todo, como decía, cuando ha habido una persona de la talla y del legado de Francisco. Entonces, mi siguiente pregunta sería, así en un primer titular, ¿qué ha significado Francisco en este mapa? ¿Qué ha significado el Papa Francisco para la Iglesia Católica y para el papel de la Iglesia en el mundo? Como un primer titular. Pues un cambio de paradigma. O sea, este hombre desplazó los principios no negociables de Ratzinger, los pecados de cintura para abajo que decía él, que a él no le interesaban, ¿no? O sea, decían, esos pecados de cintura para abajo no son tan gordos como los estructurales, digamos, ¿no? Por tanto, eso me parece básico, ¿no? Un hombre que puso lo social primero. ¿Cuáles son los problemas del mundo? Pues la pobreza, la desigualdad. Eso es un discurso muy rompedor. No te están hablando de sexo. No estamos con la obsesión todo el rato de sexo, sino que este hombre hablaba de otras cosas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es lo más importante hacia afuera. Hacia adentro, pues hacia adentro también es un tipo muy novedoso. Pues novedoso es poco decir. Impone la sinodalidad, que es una palabrita que a mí me ha costado mucho entenderla, pero para que nos entendamos es democracia, uh-huh, ¿no? O sea, intentar que las asambleas no solamente sean de gente de dentro de la Iglesia, quiero decir de obispos, ¿no? Sino que haya gente, laicos, mujeres. Esto es la primera vez que ha sucedido. ¿Y ese es el sínodo ahora mismo qué papel ha jugado? O sea, para que la gente lo entienda en la estructura... Pues yo creo que lo que pasa es que cuando haya cuestiones de dilucidar, pues ahora este Papa tendrá que terminar el sínodo. El sínodo no se ha terminado. Entonces ahora habrá que concluir cosas que quedaron en el aire. Veremos cómo las concluyes. Luego hablaremos de... Pero le ha dado un papel relevante a esto como una especie de asamblea de consulta, digamos, del rumbo de la Iglesia, claro, donde ha albergado por primera vez bueno, para empezar también a las mujeres, ¿no? Sí. Ha habido religiosas, o sea, tampoco te creas que es... pero vamos, para que te hagas una idea, ha estado... Luca Casarini de Mediterranean Saving Humans estaba ahí dentro, uh-huh, un activista que estaba en los barcos recogiendo gente, ¿no? Sí. O sea, son señales que yo creo que son inequívocas de que este hombre quería que hubiera más voces ahí dentro. Y esto lo hizo con toda la dificultad de una iglesia completamente enfrentada, porque tú me estabas diciendo un cambio de paradigma, te decía yo, de qué ha supuesto este hombre. Pero es que, claro, tú te imaginas la oposición brutal que ha tenido este hombre para intentar hacer esos cambios. Pues brutal. O sea, le intentaron con todos los medios, hasta golpes de Estado, digamos. ¿Sí? ¿no? ¿Cómo qué? A ver, cuenta... Pues se estaba yendo un día en avión a Irlanda y le estalló una bomba de un... exnuncio apostólico en Washington, por tanto personaje importante, un tal Vigano, uh-huh, que publicó una carta de 12 folios pidiendo su dimisión, uh-huh, acusándolo de encubrir abusos, etcétera, etcétera. Por tanto, este ha tenido enemigos muy poderosos. Claro, porque además se da la paradoja esta de que mientras la izquierda un poco miraba de reojo como, bueno, esta operación de blanqueo de la Iglesia, ¿no? Como lo planteaba cierta izquierda, sin embargo tenías a la extrema derecha, a Vox llamándolo el ciudadano Bergoglio,
ellos tan católicos, pero ninguneándolo. Salvini llevando su camiseta "Mi Papa es Benedicto XVI". Milei diciendo el demonio en la tierra. Sí. No sé qué más. El Papa comunista, el Papa woke ahora también, ¿no? Sí, no, a este le han dedicado de todo. Sí. Y claro, eso la derecha reacciona en el mundo, pero dentro... Dentro, el ala, es que este fue implacable con el ala ultratradicionalista de la Iglesia. A Raymond Burke, el cardenal Raymond Burke, que es ese señor que aparece en capa magna, un poco como aparecía Cañizares, ¿te acuerdas? ¿no? Sí. Ahí con estas, ¿no? A ese le quitó el sueldo y me parece que el ático. Bueno, está mal. O sea, este iba dando... a Robert Sarach le quitó el trabajo también. O sea, fue implacable con esta gente. Volveremos luego, al hablar del León XIV, volveremos a hablar de esto. Sí. Porque eso es curioso, es una de las cosas que tenemos que hablar de León XIV. Cómo León XIV ha tendido una mano rara a este sector. Uh-huh. Y por ejemplo, el trabajo de limpia que ha hecho, no sé, por ejemplo, con el Opus Dei, ¿cuál ha sido exactamente? Porque directamente los ha degradado. Sí, el Opus tenía una prelatura personal, que quiere decir, es que no sé explicarlo, era que ellos estaban ligados al Papa de alguna manera diferente, exclusiva. Uh-huh. Y eso se lo quitó y les exigió reescribir los estatutos que están en ello. Y además esto lo ha hecho, yo entiendo que lo ha hecho además en el resto, en todo el mundo, con todas y cada una de las sectas concretas en las que... Bueno, y luego ya todas las criminales, ¿no? Al sodalicio... Exactamente. Al sodalicio, ¿ves? Mira, y ahí hablaremos también de León XIV. Porque ahí León XIV fue precisamente a quien le encarga un poco hacer esta tarea. Exactamente. Y ahí es una de las cosas que veremos luego... Pero para que se hagan una idea la gente, el sodalicio, ¿qué era? O sea, ¿cómo...? Ahí, no pues, sé. Porque tú dices que eran criminales. Era la clásica organización rígida, cerrada y secreta. Uh-huh. ¿No? ¿Sabes? Un poco que se queda sin aire ahí dentro y que cuando las cosas son rígidas, cerradas y secretas, el siguiente paso es el abuso, ¿no? Uh-huh. Ahí hubo todo tipo de abusos desde los años 70. Todo tipo de abusos, corrupción... Sí, ahí hubo, sí. El caso de Maciel y todos estos, pues no te digo, todavía más, ¿no? O sea, haya habido... Y yo creo que este Papa hizo a esa... O sea, verdaderamente... Ya venía de atrás, porque Benedicto XVI también fue duro con los abusos, pero este mucho más, yo creo, ¿no? Sobre todo con estos grupos, con estas sectas, es que son un poco sectarias, ¿no? Sí. Y con el tema de los abusos a menores en la Iglesia Católica, ¿qué pudo hacer él y hasta dónde llegó? Porque esto se ha cuestionado un poco, ¿no? En plan, claramente la voluntad de transformación en este sentido y de limpia, y también las limitaciones que se encontró, ¿no? Es que, perdón, es que yo creo que es un fenómeno global, imagínate. Uh-huh. O sea, es un problema, no creo que sea fácil de resolver, porque claro, si estamos hablando de una religión de 1.400 millones, resolver eso en cada una de las diócesis del mundo no debe de ser fácil. Claro. Dicho esto no sirve de excusa para nadie, ¿no? Porque el asunto ha sido muy, muy gordo. Y hay muchos asuntos sin cerrar en la cuestión de los abusos. A mí lo que me interesa, bueno, hay comisiones independientes en muchos de los países ricos, digamos, ¿no? Y ahí ya se ha aireado bastante. Los abusos se siguen cometiendo. No me acuerdo cuál era. Hace poco había una cifra en Italia, pero no recuerdo cuál era. Bueno, interesa también hablar en el caso de los abusos de las monjas, que se ha hablado muy poco, yo creo. Uh-huh. Muy poco.
ha habido muy poca atención del movimiento feminista a esta historia, que a mí me pareció tremenda. En el año 94 hay una monja médica, misionera, que le encargan un estudio del SIDA. Ajá. Esta mujer se va por ahí, por el mundo, y hace un informe al final en el que dice a nosotras nos usaban los curas como refugio seguro. ¿Cómo? Lo que oyes. O sea, cuando estalla todo el problema del SIDA, las monjas empiezan a denunciar que los curas abusaban de ellas Como refugio seguro. como refugio seguro. Y quedaron muchas de ellas embarazadas. Al quedar embarazadas las hacían abortar. Si esto lo dice el informe. Si no abortaban, entonces las lanzaban a la calle. Y este informe quedó ahí cerrado. Estamos hablando del 94, has dicho. Eso es un documento interno. En el 2001 salió en la prensa progresista católica de Estados Unidos, en el National Public Reporter, NPR. En el 2019 esto ya salió, no esta noticia, sino más noticias de abusos a monjas y así. Salió en el especial del Observatorio Romano que se llama Donna Chiesa Mondo, que es un especial semanal que hacen sobre mujer. Y salió ahí, o sea, bajo el papado de Francisco salieron cosas. Y eso las monjas, ¿no? Que también que al mismo tiempo también abusan. Sí, es una historia que ha tenido una repercusión bajísima. Esa es una historia que yo no entendí nunca, cómo puede ser que era el movimiento Me Too, esto era el movimiento Nance Too, y el movimiento Nance Too, ¿tú lo conocías? Yo no. Yo es la primera vez que oigo una cosa como esta. Es alucinante. A mí me pareció muy fuerte, porque era como si estuviéramos hablando bueno, que si por el hecho de ser monja fueras como infrahumana o algo así, ¿no? Sí, sí. O sea, no tenían categoría de mujer o algo así. Me pareció tremendo. Otra de los capítulos abiertos en los abusos, yo creo que son los abusos en África. Uh-huh. Porque claro, en Occidente sí que todo el mundo ha hecho, digamos, con todos los problemas que pueda tener el haberlo hecho, el que la Iglesia siga intentando encubrir, pero es que en África no hay nada. En África, y son 50 y tantos países. Por eso te digo que es un problema, o sea, hay que tener cuidado a la hora de intentar decir, pues, es que no hacen nada. Bueno, ya no hacen nada, pero es que hacer todo es cubrir el mundo. No va a ser fácil para ellos. Yo creo que están en esa yo creo que están en esa labor. Y adelantándonos un poco a lo que podríamos decir después de León XIV, pero esta te la digo ahora. León XIV me gustó, una de las pocas cosas que ha hecho, porque llevamos un mesecito, ¿no? Fue hablar con Paola Ugaz, una periodista. Le mandó una carta a esta periodista que había destapado todos los crímenes del sodalicio, ¿no? Uh-huh, sí. Y dijo una frase León XIV que me gustó. Dijo, necesitamos periodistas. Uh-huh. A mí me parece que periodistas como aliados para destapar a mí me parece que que tengan en el radar y puedan intervenir cuando haya situaciones, ¿no? A mí me parece que alguien que pide periodistas está pidiendo, no tiene miedo a lo que salga. Uh-huh. Es más, tiene más miedo a que esté tapado, ¿no? A que siga tapado. Sí, sí. Bueno, me quedan muchas cosas que preguntarte sobre las políticas vaticanas, no sé cómo decirte, sobre las transformaciones, sobre las posiciones discursivas que ha tenido Francisco, pero antes que nada, como por abrir un paréntesis inicial primero, ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? ¿Cuál es la historia del personaje? ¿Cómo
¿Cómo se explica su figura antes de ser papa y hasta que es el papa que hemos conocido mundialmente y ahora que ha fallecido todos hablamos de él? A ver, pues papa del sur global, el primero. Sí. Primer papa, es que con los papas siempre se hace este juego de ¿el primero qué? Este es el primero que muchas cosas, porque es el primero del sur global, el primer jesuita. Uh-huh. Eso es una cosa muy fuerte. Fíjate cómo tenían que estar las cosas cuando dimitió Ratzinger y cómo cogió el papado para que se rompiera el tabú de que un jesuita fuera papa. Uh-huh. Los jesuitas han sido la compañía de Jesús, o sea, han sido como los militares, el brazo armado de la iglesia interno, ¿no? Uh-huh. La compañía. Sí, sí. Con generales, esto y lo otro. Imagínate cómo tenía que estar el patio para que pusieran un jesuita. Debía de estar muy mal. Es un hombre, por lo que me toca, profesor de literatura, aficionado a la literatura. Pero también estudió química, ¿no? Sí. Pero curró como profesor de literatura, le escribió le mandó cuentos de sus alumnos a Borges, el cual... Sí, tuvo algún cruce con Borges, pero se llegaron a ver o no sé. No sé si se vieron, pero desde luego Borges sí que le mandó un texto suyo, etcétera. Así que, ¿qué más te digo del peronista de formación? Lo cual... De forma ambigua, más bien, ¿no? O sea, como con ambivalencias. Sí, y luego jesuita aparentemente jesuita más bien de conservador, ¿no? Uh-huh. Un jesuita creían que era conservador. Lo votaron los cardenales estadounidenses, lo votaron. No sabían de qué iba la película. Yo creo que no sabían, no se pudieron esperar el cambio, la idea de papado que te iba a tener este. O sea, Francisco tenía una imagen y cuando asume el papado, de repente da un giro que mucha gente no espera. No creo que sea un giro, es que yo creo que está en la índole de los jesuitas. Mira, los jesuitas han tenido una vena misionera. Si hay misioneros, ¿cuáles son? Pues los jesuitas de los primeros, ¿no? Uh-huh. Y estos jesuitas, los misioneros se mueven en dos vectores. Uh-huh. La adaptación al sitio a donde tú vas o la fidelidad al mensaje cristiano, digamos. O sea, la fidelidad quiere decir la fidelidad a las formas tradicionales tuyas, ¿no? Los jesuitas han apostado siempre por la adaptación. Ya. ¿No? Siempre. ¿Hasta dónde? Hasta donde haga falta, ¿no? Y yo creo que a Francisco le pasó eso, que propone con espíritu misionero una iglesia en salida que vaya ¿hasta dónde? Hasta las periferias existenciales. Hasta lo último de lo último. Y a partir de ahí empezar. Y esto yo creo que imagínate el shock, ¿no? Primer viaje, Lampedusa. Sí. ¿No? Porque esa ha sido otra cuestión. Fíjate qué discurso hizo allí, ¿no? Claro, pues cuéntalo, porque esa ha sido otra cuestión, la relevancia, la centralidad y la potencia moral que ha tenido su discurso sobre las migraciones, sobre los migrantes, sobre el drama de los refugiados, sobre la injusticia global totalmente desgarradora que se está viviendo y cómo ha intervenido de una manera brutal, ¿no? Y este es un ejemplo de eso. O sea, yo creo que está bien como que recordemos esto. Cuenta lo que supuso ese discurso, que además es el primero, ¿no? Ese discurso tiene una perla fuerte, que es la de la globalización de la indiferencia. Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del patire con. La globalizzazione dell'indifferenza. Lampedusa es las Canarias de España, ¿no? O sea, es el punto frágil
a donde llegan. Y en aquel momento estamos en plena crisis de refugiados. La crisis de refugiados. Que se inicia, porque esto estamos hablando del año 2013. Claro. Será el viaje, no sé si fue de 2014. Pero bueno, sería después de Libia y tal y cual. Sí, se va allí y... Siria también. Sí. Claro, sí. Y ahí está muriendo miles de personas en el mar, hay situaciones humanitarias totalmente terroríficas, sí. Muchísima gente en Lampedusa bloqueada, entiendo. De siempre, es que de siempre, Lampedusa... pero en ese momento en concreto era un símbolo sí. de lo que estaba ocurriendo, de esta aberración, ¿no? La cosa, el símbolo es el que pone él, que dice, mira, mi primer viaje es este. Tú piensas que Bergoglio nunca hizo viajes ni a Francia. No se fue a la inauguración de Notre Dame. No se fue a España. Es que no fue a ninguno de estos países de aquí tradicionalmente católicos que son fundamentales en la tradición católica europea, ¿no? Se fue a los sitios perdidos de Europa. Yo qué sé, se iba a Rumanía, a Montenegro, yo qué sé, a sitios así, ¿no? Que estaban fuera del mapa. Y volviendo a lo de las migraciones, pues creo que es eso. Él no dejó de plantear este problema en todos los foros, porque hizo Lampedusa, pero luego hizo Lesbos, pero luego en el discurso que él hizo en el Congreso de los Estados Unidos les recordó a ellos que eran un pueblo de migrantes. Luego él siempre consideró la migración, él decía que era el nudo geopolítico global. Uh-huh. Para él era el punto donde la máquina del mundo se había hecho un barullo, ¿no? Claro. Porque ahí estaban todas esas personas que él venía de una familia migrante, por tanto tenía muy clara esta idea, ¿no? Y luego lo que decíamos del espíritu misionero, ¿no? Uh-huh. Por tanto, apostó siempre por una iglesia en salida, que fuera ¿a dónde? O sea, que sirviera ¿de qué? Pues de hospital de campaña. Uh-huh. O sea, que fuera donde estaban las heridas del mundo a sanar. Yo creo que eso es un mensaje muy potente, que llega a todo el mundo. También fue precisamente una de las voces más potentes sobre Gaza. Bueno, ante el genocidio que está sucediendo ante los ojos del mundo, cuando tienes una Unión Europea que titubea, cuando tienes a la gran mayoría de la derecha justificando los crímenes de Israel abiertamente y negando, justificando abiertamente que se utilice el hambre como arma de guerra, que se utilice el bombardeo indiscriminado de civiles, el corte de ayuda humanitaria, cuando está pasando todo eso. Y quizás una de las voces más importantes a nivel mundial, si no la más, y que más claro ha hablado sobre este tema fue Francisco. Francisco llamaba todos los días. Que eso es un detalle interesante, ¿no? ¿A quién llamaba? A la parroquia de, no sé si era de Jerusalén. Llamaba todos los días. O sea, de Jerusalén. Él llamaba a Gaza. Él llamaba a Gaza, a la parroquia, y hablaba con el párroco todos los días. Y luego él, de una manera muy hábil, coló la palabra genocidio. Sí. La coló. Dijo algo así como, de una manera muy diplomática, dijo, y hay gente que está diciendo que aquí se está perpetrando un genocidio. Uh-huh. O sea que... ¿Sabes? Sí, yo creo que se protegió él no podía decir genocidio. Si hubiera dicho genocidio, imagínate el lío en el que se hubiera metido, ¿no? Pero... Bueno, y fue una de las últimas cosas que dijo antes de morir, uno de sus últimos mensajes. Sí. Sí, León XIV también lo ha retomado, aparece en los discursos, pero de momento los adjetivos de Bergoglio eran siempre fuertes, de suma, inhumano, etcétera, etcétera.
Y hablábamos de todo esto, bueno, claro, al final es que él ha tenido un papel diplomático como estadista a nivel mundial, geopolítico, muy relevante, ¿no? O sea, se destacaba de él precisamente que era muy habilidoso en ese terreno y además de un gran analista, que tenía una capacidad para mover fichas en ese terreno muy privilegiada. Se ha dicho que era un papa hiperpolítico y se lo recriminaron, ¿no? Porque claro, a esta ala ultraderechista o ultratradicionalista de la Iglesia, ¿no? No le interesa a una persona que esté hablando del mundo, le interesa a una persona que esté hablando de Cristo, de para arriba, no de Ucrania, no de Gaza, no metiéndose en las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba. Se metió en todo, se metió en todos los líos. Geopolíticamente ha sido, yo creo que hay que destacar al menos 3 cuestiones. Una es China, que hizo un acuerdo con China, que es un acuerdo... Que eso no se lo han perdonado, ¿no? Eso fue una de las cosas que no le perdonaron. No. El secretario de Estado anterior en la administración precedente de Trump, Mike Pompeo, escribió un articulito en una revista que se llama First Things, que es, digamos, un altavoz de estos nacional cristianismo global, esta cosa, en el que él le decía al Papa prácticamente, pero ocúpate de lo tuyo, tú no tienes que ¿cómo te atreves tú a hacer un acuerdo con China? ¿No? Se lo reprochaba así abiertamente. El acuerdo es interesante. El acuerdo es secreto, solamente sobre el nombramiento de obispos. Tienen entonces un acuerdo que es: China nombra obispos, el Vaticano nombra obispos y entonces se reconocen los de uno y otro. Pero no sabemos nada más. Porque piensa que en el 47 el padre de Xi Jinping, fue el que dijo, me parece algo así, fue el que, o sea, no tienen relaciones diplomáticas. Y el padre de Xi Jinping me parece que tiene una frase como diciendo, no, la Iglesia viene aquí a meterse en asuntos internos. O sea, ya sabían lo que, ya les tenían un poco calaos. Pero bueno, eso no se lo perdonaron. China tenía que estar aislada. China, mejor dicho, la Iglesia tiene que estar aliada con Occidente. Porque antes eran, en la época de Juan Pablo II y Reagan, eran lo que llamaban imperios paralelos o convergentes. Iban juntos. Por eso toda esta obsesión que tienen los Estados Unidos por influir en el Vaticano y por hacerse con ese poder, ¿no? Ese poder, una de las cosas, el cambio de paradigma que hablábamos de Francisco, ¿cuál es? Hombre, pues que Francisco acaba con no les permite el constantinismo. Esa fusión entre trono, poder terreno y altar, les dice, por aquí no pasáis. No puede ser la Iglesia neoconstantiniana. Hablaba Alberto Meloni, un vaticanista, hizo un buen artículo sobre Vance, sobre la opción neocarolingia de Vance. El imperio necesita la religión. Necesita la religión como conglomerante para lanzar, para darle coherencia al proyecto. Porque si no, hay algo que falta, hay algo que, ¿no? Como que... Y decías que había tenido 3 grandes hitos geopolíticos. Uno era el acuerdo con China. El segundo sería el documento maravilloso de fraternidad, ¿no? Antes de hacer Fratelli Tutti, la encíclica Fratelli Tutti, hizo un documento con el imam de Al-Azhar, que es la máxima autoridad suní. Y este documento, yo cuando lo leí me emocioné.
porque dije, bueno, este documento es una maravilla. Piensa que nosotros venimos de 2001, después de las Torres Gemelas, venimos de la teoría del conflicto de civilizaciones. Sí, sí, sí. ¿No? Y de repente este hombre, con el otro, que, vamos, para ponerles un monumento a los dos, de repente se ponen de acuerdo en un documento en el que cómo resuelven la papeleta del conflicto de civilizaciones. Pues como la resolveríamos nosotros, con el derecho. Ostras. ¿No? O sea, es un documento en el que aparece la palabra derecho citado 13 veces. Hay un montón de palabras que llaman al derecho como solución de conflictos, en el que niegan la posibilidad de que haya guerras o cruzadas santas. Ajá. Eso es importantísimo, Claro. ¿no? Porque de esta manera, o sea, tú imagínate si este mundo encima tuviera No, claro. guerras santas, ¿no? Entonces, me parece importantísimo ese documento. No, y en un momento además en el que estamos viendo cómo se desmonta la institucionalidad democrática internacional y lo que parece que está pasando de moda todo el andamiaje que con todas las carencias del mundo, pero que ha dado un cierto marco de relaciones basadas efectivamente en el derecho internacional, que eso es lo que está destruyendo completamente Trump punto por punto. Pensar que, claro, que dos autoridades religiosas como estas sean capaces, ¿no?, de dar un ejemplo como ese, es pues brutal. Es brutal. A mí ya te digo que me pareció una gran noticia, ¿no? Y que luego, ya te digo, se plasmó en la encíclica Fratelli Tutti. ¿Y esto en qué año fue, más o menos? Ay, más o menos. 2000... Ya ves que es el examen que te estoy haciendo. 19... Sí, más o menos. 20, vale, pero por ahí, ¿no? Claro, en realidad hace bastante poco. Sí, en realidad. Sí. Y luego la tercera pata que te decía que yo creo que es importante en la geopolítica, yo creo que es la idea de Europa, ¿no? Ajá. Francisco, en un momento en el que Europa... ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? No, claro, está... La Unión Europea es un proyecto... Un proyecto cuestionado. Él hizo de todo por volver a los principios de la Unión Europea, volver ahí. Él hablaba de, bueno, pues de... no recuerdo cómo... Bueno, hablaba de un humanismo... no me acuerdo cómo decía, un humanismo integral o algo así. Y decía también alguna otra cosa de la Unión Europea. Espera, a ver si me acuerdo ahora. Se me va. Pero vamos, que esa condición que tiene el Vaticano también, o sea, la Santa Sede es un Estado europeo. Claro. Entonces, yo creo que este hombre era consciente de que el papel de la Unión Europea era fundamental, el papel de Europa era fundamental para que este mundo no se fuera totalmente al carajo. Claro. Sí, y hablando de que el mundo se va al carajo, claro, otra cosa en la que ha destacado infinitamente fue toda la cuestión ecológica. O sea, ha sido un papa profundamente ecologista que tiene esta encíclica de Laudato Si, del cuidado de la casa común, que es un manifiesto probablemente como no se ha escrito en estos años, ¿no? Sí, yo creo que con un preámbulo que tiene una parte científica, sí, impresionante. Y sobre todo con una parte social de decir, mira, todo está conectado. Tú no es que vaya lo... Sí, no hay una salida no hay una lucha contra el cambio climático o una lucha en favor del planeta que no vaya acompañada de la justicia social y de que sea una salida justa. Total. Y que la transición ecológica, que no es exactamente esos términos los que utiliza él, ¿no? Pero si hay que hacer un cambio de paradigma civilizatorio de la humanidad para que el planeta sea habitable, tiene que ser incluyendo a la gente y a través de la justicia, ¿no? de los de abajo, no contra los de abajo. Rápidamente se vio que, por ejemplo, los movimientos ecologistas
los movimientos ecologistas, digamos, laicos, lo acogieron inmediatamente. Dijeron, pero si esto es lo nuestro, está diciendo exactamente lo que decimos nosotros, ¿no? Así que sí, yo creo que fue uno. Era el primero, otra vez, ¿ves? Era la primera encíclica que hablaba de este tema de cabo a rabo, ¿no? Como tema. Por tanto, sí, otro de sus hits. Sí. Veía esta mañana también un discurso que dio en Bolivia, muy, muy impresionante, que a ver si recuperamos un trozo, pero una de las cosas que llamaba mucho la atención es que pedía perdón por los crímenes de la propia Iglesia en Latinoamérica. Hombre, claro. Claro, desataba como una ola de entusiasmo, ¿no? Ahí en el público, porque era muy simbólico ver a un papa hacerse cargo de que también la Iglesia ha estado ligada a todos los crímenes que se hicieron en su nombre con el colonialismo, al fin y al cabo. Sí. Alguno podrá decir con derecho que cuando el Papa hable de colonialismo se olvida de ciertas acciones de la Iglesia. Les digo con pesar, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Y quiero decirles, quiero ser muy claro, como lo fue San Juan Pablo II, pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Sus mejores discursos, sus discursos más izquierdistas fue cuando hablaba con los movimientos, ¿no? Que ahí hay que recuperarlos todos. Cuando pidió las 3 T's, tierra, techo, trabajo. Famosas 3 T. Tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. No. Tiene discursos hipermateriales. Cuando decía si hay un conflicto entre dos derechos, el derecho de una multinacional a explotar un río y el derecho de la naturaleza, ¿cuál va primero? Pues evidentemente va primero el de la naturaleza. Y esto lo dijo. O sea que tenía un discurso anticapitalista brutal, muy fuerte. De la parte ecologista hay una cosa que yo creo que no sé si se supo mucho. Él hizo un sínodo sobre la Amazonia. Ajá. Una reunión, ¿no?, sobre la Amazonia. Sí. Caramba. Ya eso... Ya es en sí mismo una declaración de intenciones increíble, ¿no? Que un papa convoque una... Tú estás poniendo como tema un espacio natural. Lo mismo lo hizo con el Congo. Él estaba diciendo, mira, este tema es global. Es global. Por tanto, hay que afrontarlo. No te vale la nación. Uh-huh. No te vale... Tiene que ser que se junte todo el mundo para que hable de este tema, porque no puedes ir por partes, sí, sino que eso es un conjunto y entonces como tal va estudiado, ¿no? Eso me pareció, ¿no? Hombre, que un papa ¿no? aproveche, quiero decir que desde la posición de máximo representante de la Iglesia Católica lo que haga es convocar a que el mundo mire a este asunto y hable de cómo, o sea, no sé, al final es... Pues es eso, es lo que tendrían que estar haciendo los estados en el contexto de las grandes instituciones internacionales, sí, y que, sin embargo, él se atribuye ese papel para intentar empujar en una dirección de mínima sensatez, ¿no? hacia cosas como esa. Sí, sí. Ya, claro, luego, por ejemplo, a ver, hay cuestiones, antes hablábamos de los derechos LGTBI, de la cuestión de las mujeres, del feminismo y también de los claroscuros en torno a esas cuestiones. Y a mí me parecía interesante, porque yo te leí a ti
sobre la bendición de uniones de homosexuales que había generado mucho revuelo incluso en el sector activista LGTB, porque por una parte no dejaba de ser una negación del matrimonio, pero entiendes que es la Iglesia Católica tiene esa posición, y por otra parte, sin embargo, estaba abriendo la puerta a que hubiera bendiciones de las uniones de homosexuales. Y tú, muy breves y apartadas. Muy breves y apartadas. Entonces, claro, hacías un artículo muy interesante en el cual, por una parte, te hacías cargo de la enorme relevancia que tenía el gesto y también al mismo tiempo entendiendo exactamente también la limitación y hasta qué punto esto pues no va a dejar de resultarnos insatisfactorio, pero que a lo mejor pero que eso no quita tampoco la relevancia, ¿no?, de esta historia. Bueno, ya llegamos al sexo. Hay un libro de un vaticanista que está ahí, Jacopo Scaramuzzi, que habla del sexo. Cómo el gran problema que ha tenido la Iglesia, que la Iglesia se encasquilló. ¿Por qué la Iglesia tiene tanto problema con el sexo? Porque tú has visto que el aborto, las mujeres, el movimiento LGTBI, el celibato obligatorio, o sea, pero todo conduce al sexo. Ahora, la pregunta es, ¿esto ha sido siempre así? O sea, la Iglesia ha tenido esta especie de sí, no ¿sabes? Sé. De toque. Yo no lo sé, la verdad. ¿Esto ha sido así? Desde luego, desde que yo tengo uso de razón, sí, yo he sentido siempre que ha sido así. Nosotros pensamos que ha sido siempre así, pero es que esto no ha sido siempre así. Jacopo Scaramuzzi entrevista a un historiador que se llama Daniele Menozzi, muy bueno, por cierto, el cual te cuenta que este retraso, el cardenal Martini hablaba, la Iglesia tiene 200 años de retraso. Y entonces, si tú vas atrás en el tiempo, 200 años, ¿qué es? Es la Revolución Francesa. ¿No? ¿Qué ocurre en la Revolución Francesa? La Revolución Francesa supone la autonomía política del individuo. Por tanto, a partir de ahí, la Iglesia pierde todo este poder. ¿Cómo lo recupera? Metiéndose en los dormitorios. Hostia. A partir de 1820 hay un libro de un historiador francés que se llama Langlais, que me parece que empiezan a decir, a preguntar, a entrar en los dormitorios, a preguntar. Esto no era así. A partir de ahí, luego fíjate también que es curioso cómo ya empiezan a escribir sobre sexo en 1850, 47, 50. Y luego ya, curiosamente, oye, fíjate tú que va todo esto unido, cuando ellos están ya escribiendo sobre sexo, de repente se inventa la infalibilidad. Fíjate tú, qué curioso, en 1870 son infalibles, y son infalibles también cuando están hablando de sexo. ¿Y está relacionado? Hombre, a mí me llama la atención que todo esto, o sea, que ellos, en una palabra, Menozzi lo que te está diciendo es, la única manera que han tenido de recuperar poder en la sociedad ha sido a través del sexo. Hostia. Porque si no, ¿qué eran? ¿Qué les quedaba? Ya no tienen representación política, digamos, ¿no? Ya no están en el poder político. Y entonces, pues eso. O sea, se agarran a la moralidad sexual para atenazar como la influencia social que estaban perdiendo. Y si tú ves papa por papa el siglo XX, ves que esto es una constante, es un surco, como diría Enrique Juliana, ¿no? Un surco que atraviesa todo el siglo XX perfectamente con todos los papas. Hasta que llega Francisco. Y él, como dogmáticamente no va a poder hacer nada, porque no puedes tocar, si son, modificar el catecismo de la Iglesia Católica debe de ser muy complicado con esa oposición que ha tenido este hombre, ¿no? O sea, sin que haya un cisma, ¿no? Claro, porque claro. Ha corrido el peligro del cisma líquido. Bueno, el cisma líquido en Estados Unidos lo tenía, pero un cisma, o sea, estaban amenazando seriamente, ¿no? Las tensiones entre la Iglesia alemana. El cisma líquido es como, digamos,
gaseoso, poco a poco, ¿no? O sea, que estaban separados. O sea, de hecho, estaban separados o sea, una parte de la que Iglesia una parte católica, de la Iglesia poco a poco se va desprendiendo, como que no quiere la cosa una parte de la Iglesia católica estadounidense estaba muy lejos, muy lejos del sínodo de la Iglesia alemana, que estaba, bueno, en las antípodas. Y ambas son iglesias que son las que dan el dinero. Sí, sí. Por tanto, era una situación muy difícil de ir más allá. Entonces, ¿él qué hizo? Yo creo que pues lo único que podía hacer, meterse, abandonar el terreno dogmático, aunque ya ves que les concedió estos benditos apartados segundos de bendición, porque esos están ya ahí metidos. Y entonces lo que sí hizo fue, pastoralmente, mandó infinitas señales de que al movimiento LGTBI cabía perfectamente la Iglesia. Entonces, él tuvo una relación personal con el jesuita del movimiento LGTBI, James Martin. Le escribió, le recibió, decía todo, no, sí, tú conmigo, tú, bien. Las trans de Torbayánica. Torbayánica es un pueblo que está a unos 30 kilómetros de Roma, en la playa. Estas en el COVID se estaban comiendo los mocos, pobrecitas. El párroco... ¿Y qué hizo él? El párroco les dijo escribirle a Francisco, y inmediatamente les mandó ayuda. Pero es que no solamente les mandó ayuda, sino que luego las saludó en el Vaticano. Ya. O sea... Sí. O sea, con las trans, ¿entiendes? O sea, sí, la Iglesia Católica, el Papa. El Papa estaba diciendo, y él dijo todos. Todos caben en la Iglesia. Todos caben. Y entonces esto yo creo que ha sido un mensaje pastoralmente, que aunque dogmáticamente el movimiento LGTBI tiene todas las razones del mundo para criticarlo a fondo, pastoralmente marca un caminito, ¿no? Abre un senderito que otros tendrán que explorar. Ya. Esperemos, vamos. Pues esperemos. Y luego, sin embargo, por ejemplo, quizás una de las cosas en las que se tuvo discursos claramente terribles, ¿no? Pues fue, por ejemplo, cuando habló de sicarios para referirse a los abortos, ¿no? Pues es que... Eso entiendo que es una piedra o algún hueso duro de roer para la Iglesia, pero, por ejemplo, quizás ahí vimos como pues eso, un discurso el aborto muy terrible, ¿no? Particularmente terrible, porque yo lo califiqué de cagada pontificia. O sea que me pareció... Porque había dicho antes que el aborto era como contratar un sicario, pero a mí ese cómo... Vale, ya, como era como, dices, bueno, una barbaridad, pero vale. Luego ya dijo que no, que el aborto era contratar a un sicario. Y dije, a ver, perdona, que tú también eres profesor de literatura y de... No, tú no puedes decir que esto es demasiada frase. Claro. Me pareció demasiado. Una asignatura pendiente. Sí, quizás también, pues, supongo que tampoco tiene por qué ser perfecto, o sea, y aparte que también elegirían las batallas que daría y en qué condiciones tenía para avanzar en unos temas o en otros. Sí. Tampoco sabemos exactamente qué pensaría para sus adentros, ¿no? Pero bueno, lo que sí que queda es que en ese terreno en concreto no hubo un cambio de posición o un gesto que fuera de mayor apertura, más bien pues fue bastante decepcionante. Digamos que es lo que cabía esperar. Sí. Que era lo que estábamos acostumbrados, por otra parte. Porque, es lo que cabía esperar. O sea, hablábamos de la doctrina social de la Iglesia. Pues bueno, es que esto para ellos... Pero una pregunta. Oye, volviendo a la historia, ¿desde cuándo el aborto es pecado? No sé, dímelo tú. 1861. ¿Ves cómo vuelve? Sí. Otra vez en la misma... Otra vez ves en el mismo momento. Otra vez vuelven a ese momento en el que dicen, no, esto es cosa mía.
Sí, estaba acordándome cuando decías eso del libro de Silvia Federici sobre las brujas y sobre cómo ella plantea que la utilización del género y la moralidad y el cuerpo la intervención en el cuerpo de las mujeres y todas esas cuestiones que tienen que ver con la reproducción de la vida se les presta muchísima atención en un momento precisamente en el que hay unas revueltas sociales que está habiendo un momento de grandes revueltas que hay que aplacar y se utiliza esa cuestión como forma de intervención, ¿no? Me gustó mucho en el programa que vi, en la entrevista magnífica que le hicisteis a Carla Antonelli. Ah, sí. Hacia el final de la entrevista, hablando, ¿no?, de esta obsesión del sexo y todo esto, me gustó muchísimo como una mujer, lo cual demuestra que es una mujer inteligentísima, porque dije, esto es lo que yo pienso, exactamente. Mira, dijo, el sexo es la cortina de humo. El sexo, esta obsesión que tienen ellos, ¿no?, es la cortina de humo para no hablar de las otras cositas. Tú le dijiste muy bien, sí, tranquila. De las otras cositas que Carla decía, que era lo social, claro. el hecho de que la ola reaccionaria que tenemos enfrente en realidad lo que viene es a cargarse ese estado del bienestar, los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, o sea, todas las políticas neoliberales que ahora vienen acompañadas de una avanzadilla reaccionaria brutal. Decía Carla que se estaba utilizando la cuestión de los derechos de las personas LGTB, por ejemplo, o los derechos de las mujeres como cortina de humo para tapar ese otro lado, ¿no? ¿Ves por qué era tan importante este cambio de paradigma de Francisco? ¿Ves lo que significa que un papa te diga? Por eso esa ceguera de la izquierda española un poco a mí me irritaba, ¿no? Porque decía, pero ¿no ves que no está hablando de esto? No está hablando de eso, te está diciendo que eso son temas que sí, pero que no. Que los pecados que le interesan a él son una economía que mata. Claro, y tú corregiste a Carla muy bien también diciéndole, Carla, ojo, que sí, cortina de humo, pero ojo porque ahí hay vidas, ¿no? Sí. Y yo creo que los dos teníais el discurso perfecto, ¿no? O sea que el movimiento LGTBI, en mi opinión, tiene que jugar esas dos batallas, tiene que dar esas dos batallas, ¿no? La primera, que es la que le atañe porque en sus cuerpos, pero no abandonar la otra, porque es que si tú pierdes de vista, estás a lo mejor combatiendo una cortina de humo, y en una cortina de humo te estás como ofuscado, ¿no? No vas a ver de qué va el mundo. O sea, ¿no? Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, con lo que ha ocurrido en Hungría se ve perfectamente. Orbán ha utilizado sistemáticamente al movimiento LGTB como chivo expiatorio y como forma de apretar las filas frente a sus problemas internos. Claro. Entonces, eso es lo más viejo del mundo. Lo que pasa es que también al mismo tiempo el movimiento LGTB ha tenido muchas veces que reivindicar su autonomía y su especificidad frente a izquierdas que lo que han tratado es de decir que bueno, pues que esto era una cuestión secundaria, que esto era una cuestión que estaba que tenía que ser subalterna a todo el resto de cosas, y es como, bueno, a ver, desde luego las cuestiones materiales son fundamentales, pero es que es muy material también que te maten al grito de maricón, o que te den un botellazo por la calle porque vas de la mano con tu pareja. Entonces, hace falta como que las dos cosas estén claras y que las dos cosas estén presentes. Sí, totalmente. Oye, y yo quiero hacerte una pregunta, que es, claro, venga a preguntar, pero yo también quiero preguntar, porque no lo tengo claro. A ver qué piensas tú. A ver. ¿El movimiento LGTBI se tiene que ocupar del movimiento LGTBI dentro de la Iglesia, sí o no? Yo creo que absolutamente. Sí, ¿no? O sea, creo que te digo esto porque estaba leyendo Umberto Eco hablando con el cardenal Martini, y entonces era ¿qué relación tienen que tener los laicos con la Iglesia? Eco le dice, mira, yo creo que si hay cosas que tienen que ver con las leyes del Estado, está claro que nosotros nos metemos con la Iglesia, ¿no? Pero, dice él, ¿a mí qué me importa? Esto lo está diciendo en 2001. ¿A mí qué me importa? No lo decía así, obviamente. Lo decía con un poquito más de finura, pero bueno. ¿Qué me importa a mí que
que no se pueda ser homosexual dentro de la iglesia o, oye, tú sabes en qué lío te has metido, ¿no? Y si no, no haberte metido, ¿no? Claro. Y yo, es que me pareció mal, porque yo dije, o sea, probablemente en 2001 a lo mejor no había tantas leyes laicas como hay ahora de protección de derechos, ¿no? Probablemente, eso es lo que yo pienso, no sé qué piensas tú. Claro, o sea, yo creo que efectivamente una cosa es que la agenda del movimiento vaya al margen de lo que el devenir de la Iglesia le vaya suscitando en cada momento. O sea, obviamente no podemos supeditar la batalla por los derechos a la batalla en el interior de la Iglesia. Habrá que hacer la batalla por los derechos y ir conquistando las leyes necesarias para avanzar en todos los países del mundo. Pero claro, hay muchos católicos que son homosexuales, o muchos homosexuales que son católicos, y que pues que también se están organizando, que también quieren tener una voz específica dentro de esas posiciones anticlericales que claramente muchas personas LGTBI tienen con razón y que están en su perfecto derecho a tener. Quizás pues yo creo que una charla como esta es interesante para ir un poco más allá de esa pura identidad anticlerical y pensar en esta complejidad, y por eso estamos defendiendo esto. Pero también tenemos que atender a toda esa gente que tiene una fe y que tiene que estar en la comunidad LGTB también, y que tiene que poder... No puede ser que acaben expulsados de las dos comunidades. Bien. No puede ser que el colectivo LGTB no se haga cargo de eso cuando al mismo tiempo muchas veces se encuentra una iglesia que les está dando la espalda. Entonces, ¿qué error cometeríamos si no les diéramos un espacio en nuestro movimiento desde sus posiciones, que son posiciones de fe totalmente legítimas, como las que puede tener cualquiera con otra religión? Eso creo yo. Bien, te veo bien. Bien, vale, me apruebas. Sí. Muy bien, fenomenal. Y la última cuestión porque hemos hablado del Papa anticapitalista, digamos, contra las multinacionales, contra la oligarquía, quizás ahí puedes decir alguna cosa. Vamos a hacer como la última caracterización así del personaje, ¿no? Y también como con esta posición de anti-establishment desde lo más establishment que puede haber, que es ser papa, ¿no? Porque luego además está toda la cuestión de la austeridad, de los gestos con los pobres, el papel, no sé, ese papel misionero del que hablabas, que yo creo que toma en una vertiente muy radical y con una voz muy clara no solamente contra el capitalismo, sino contra la oligarquía que acumula la riqueza en el mundo. Sí, bueno, hablo todo el rato de inequidad, ¿no? De pobreza y de inequidad como los males, ya te decía antes. Y bueno, es que este hombre hablaba mucho también con sus gestos y sus símbolos, ¿no? Se cambiaba las gafas, o sea, él decía, no, se cambiaba, no, iba andando a arreglarse las gafas y llevaba siempre los mismos zapatos y no sé, o sea, era un hombre que vivía en comunidad, no vivía en el Palacio Apostólico. Son señales que él mandaba, y no solamente mandaba señales, sino que también escribía que cada uno de nosotros, a través de lo que consuma, de lo que consume, es responsable de cómo va el mundo. Uh-huh. Que yo creo que también es una declaración bastante anticonsumista, ¿no? Uh-huh. Bueno, hemos hecho una buena panorámica, yo creo que de toda la figura del Papa Francisco, pero si estamos hablando de esto es precisamente porque, pues porque ha muerto y porque ha dado paso a Prevost, que además pues es una figura que sorprendió porque no sabíamos que iba a llegar León XIV y no sé cómo ha sido ese momento de sucesión, qué ha significado ese momento de sucesión y qué podemos esperar de este nuevo Papa. Bueno, pues le vieron llegar muy pocos. Es un misterio. No se sabe muy bien cómo va a ser. Y yo ya he cambiado 2 veces de opinión. Ah, sí. Entonces, la primera... Tú no te lo esperabas tampoco. Yo estuve un poco perdido porque tuve un viaje, yo pensaba que iba... Sí. Bueno, se hablaba desde siempre de Parolín, pero mi vaticanista de confianza ya había dicho que no se le ve llegar.
O sea que lo vieron llegar. Vale. Este hombre, a mí, yo te digo lo que me ha pasado a mí. Por un lado, ves un cambio en las formas, en los símbolos, evidente. Se te presenta con la muceta, con muy litúrgicamente correcto, latín, cantos. Dios mío, dices, ¿qué es esto? No, es como un hombre que dices, tradicional, ¿no? Sí. De apariencia tradicional. Y luego, por el otro lado, ves que las menciones al Papa Francisco, a la Iglesia misionera y sinodal, etcétera, o sea, a lo que ha sido el pontificado de Francisco son totales. O sea, ves que... ¿eh? Y entonces, ¿qué pasaba? Pues bueno, es que la Iglesia necesitaba hacer esta cuadratura del círculo que solamente ellos son capaces de hacer, porque con gente tan dividida y que sigan estando totalmente de acuerdo, yo no sé cómo lo hacen, solo ellos son capaces de hacerlo, la verdad. Necesitaban los tradicionales, necesitaban unidad, decían ellos, ¿no? Unidad, unidad, unidad. Lo que querían era, bueno, unidad y dejar ya, o sea, darles atención a la liturgia, discursos así un poco Cristo, tal cual, y el ala izquierda, digamos progresista, izquierdista, como quieras llamarlo, de la Iglesia, quería seguir mantener la línea de Francisco, la línea social, fundamentales. Sociales, migraciones, ecología, esto, lo otro, y luego abusos, esto, tal, o sea, la misma línea, ¿no? Y yo creo que este hombre ha conseguido como una especie de la cuadratura del círculo, ¿no? Lo ha conseguido encajar todo. La parte tradicional, ¿no? La parte, digamos, de la liturgia y tal, es un poco misteriosa y a mí me dejó un poco perplejo. Justo antes del cónclave, el día 1 de mayo, se le vio saliendo al Papa Prevost, se le vio saliendo de la casa del cardenal Burke, ese ultratradicionalista de la capa magna, etcétera. Sí. ¿Qué estaba pasando ahí? Hostia. Y entonces yo me quedé un poco perplejo, digo... Y también sabemos que en esos días del cónclave hubo en Roma gente de la Papal Foundations, que es una especie de institución de Estados Unidos que da mucho dinero, que estaban ahí en Roma, en el Hotel Regis, y estaban reunidos diciendo no se sabe qué, pero evidentemente poniendo algún tipo de condición, porque si no se podían haber estado en su casa, ¿no? También estaban los del Napa Institute, que es también de Estados Unidos, una institución que tiene que ver que tienen vínculos con el Opus Dei. Entonces yo un poco dije, me da la sensación de que aquí va a haber cal y arena. Y dicho esto, como yo suelo dudar mucho de mí, digo, porque yo soy un outsider, digo, voy a preguntar a los que saben de verdad, a los que están dentro, a ver qué piensan ellos. Y me dijeron, yo creo que te equivocas. Va a ser un tipo muy bergogliano, me han dicho. O sea que en la parte social y eso va a ser muy, muy fuerte. La parte sexual, hay habladurías que dicen que él tiene 2 hermanos. Entonces uno es trumpiano y lo recibió Trump en el despacho oval, no sé si lo viste. No lo sabía. Bueno, sí, pero con este no sé, creo que no se debe de llevar tan bien como con el otro, que debe ser un tipo, pues bueno, cercano, bueno, que debe tener sensibilidades, no sé. Más abiertas, sí. Sí, más abiertas. Bueno, pues no lo sé. Yo la verdad es que por la mañana me sorprendí. Bueno, me sorprendí cuando salió el nombre, pero es verdad que por la mañana había visto a un periodista no sé si era el director de Religión Digital o no sé, que justo cuando nadie estaba poniendo el nombre encima de la mesa de Prevost, Vidal, seguro que lo fue. puso
José Manuel Y Vidal. él lo asociaba a que en realidad una de las claves de sus posibilidades era que iba a cuadrar las cuentas de la Iglesia Católica. Que la parte económica, que había sido uno de los de los problemas que había tenido el papado de Francisco, que no había llegado a corregir, y que era una cuestión pues que preocupaba muchísimo a la jerarquía eclesiástica, y que ahora Prevost tenía un perfil, por la gestión que había tenido en determinados momentos, que podía ser el más fiable para hacer esto. Es probable que las donaciones, lo que se llama el óbolo de San Pedro, ¿no? Que es ese dinero que se da al final de misa, ¿no? Digamos, bueno, pues ahí los estadounidenses han sido la fuente principal. Hay mucho ultratradicionalista en ¿no? Esa iglesia de Estados Unidos es muy suya, muy rara, o sea, no tiene nada que ver con la... Francisco ha hecho de todo para intentar darle un aire, o sea, poner hombres progresistas al frente de esa iglesia, pero hay mucha gente a la que le gusta la misa en latín y tal y cual. Evidentemente, Prevost lo que ha hecho es a esta gente decirle, estáis tranquilos que os voy a dejar hacer la misa en latín. El cardenal Burke, no sé, porque nos han estado persiguiendo, porque no nos dejaban hacer la misa en latín. Bueno, se lo concede, vale, de acuerdo. La duda que yo tengo es que cuando tú le concedes a esta gente, bueno, les das cuerda, digamos, claro. A lo mejor les das la mano y te cogen el brazo. Claro. O sea, yo no me afiaría, o sea, la ritualización siempre tiene una consecuencia de creación de comunidad, ¿no? Si tú estás haciendo esta misa en latín, siempre va a haber contenidos anteriores al Concilio Vaticano II que van a poder pasar por ahí, porque es que lo hacen, sabemos que lo hacen. Y entonces imagínate pues todo lo que tenga que ver con homosexualidad, tal y cual, ¿no? O sea, que eso da como un poco de cómo va a conseguir él no dejar descontentos ni a los ultratradicionalistas ni a los progresistas. Misterio. Bueno, misterio. Y además hemos tenido, por ejemplo, en ese sentido, ahora mismo no sé, ha pasado una cosa ya un poco inquietante, que es que de repente hemos visto a la Conferencia Episcopal Española meterse otra vez como en la refriega política en España y pedir elecciones generales por lo que ha ocurrido con el caso Cerdán y con la corrupción del Partido Socialista, que desde luego pues... O sea, no digo yo que sea cualquier cosa, pero es verdad que eso ya en sí mismo supone una novedad, porque precisamente la Conferencia Episcopal había quedado como aplacada, más allá de que además Francisco había hecho una limpia muy importante de arzobispos, no sé, pienso el caso de Reich Pla, había movido a los grandes radicales reaccionarios de la Iglesia Católica Española, los había desplazado claramente, y que yo creo que eso es una cosa que ha sido súper relevante en los últimos años. Pero otra de las cosas que había hecho es que no se metieran en política, ¿no? Lo mencionabas al principio de la entrevista, yo creo, que no se dedicaran a la política concreta, partidista, a intervenir en la política interna de los países en este sentido. Sí. Y sin embargo, ahora resulta que la Conferencia Episcopal se mete otra vez, pide elecciones. Y claro, ¿qué hace el Papa ante esto? ¿Cómo reacciona, no reacciona? ¿Qué significa esto? ¿Es un tanteo para ver si ahora tienen un margen que habían dejado de tener? Yo creo que va por ahí. Yo creo que es un momento en el que hay como una especie de vacío de poder, porque recordemos que este hombre lleva un mesecito, ¿no? Entonces yo creo que es muy poco tiempo, que este hombre empezaremos a verlo después del verano. Ajá. En todo caso, hay que recordar también no solamente que Argüello dijo esto, sino que Planellas y Omeya dijeron, ¿pero cómo? ¿No? O sea, el arzobispo de Tarragona, ¿no? y el cardenal Omeya han salido muy duros. Salieron duros. Sí. Entonces hay que recordar esto. O sea, yo creo que hay parte de la iglesia, digamos, la iglesia de Francisco, que esto no lo quiere
lo que decíamos antes, Porque, ¿no? claro, esto Del como constantinismo, no. Iglesia, o sea, trono y altar juntos, no lo quieren. Porque han salido, digamos, por su cuenta, se han tirado a la piscina de una forma... Han salido a decir, han salido enfadados a decir, ¿tú quién eres para hablar? ¿No? O sea, tiene que haber una reunión de obispos en la que de manera colegiada se salga de ahí y se diga esto. Claro. No puedes ir personalmente, no debes decir, ¿no? Puedes sí, pero no debes. Sí. Las cosas que yo he visto después desde que yo hablé con este vaticanista, luego de repente ha habido cosas que me han llamado la atención, porque primero pensé, ya tenía yo mi composición de lugar, y dije, desde el punto de vista geopolítico, este hombre no dijo nada cuando Israel bombardeó Irán, no dijo nada. Sí, dijo, pero no dijo. Ya. ¿Sabes? Utilizó la palabra paz de una manera muy hueca. A mí me sonaba hueco. Hubo un mensaje que mandó a una misa en el estadio de los White Sox en Chicago, pero el patio en Estados Unidos estaba en llamas, Los Ángeles, acuérdate, sí, ¿no? sí. Recientemente, y él no dijo nada. Habló de, pues no sé, de trascendencia, esto y lo otro. Sí que con las protestas que estaba habiendo masivas entonces a mí eso la comunidad migrante que está siendo sacada de un supermercado a la salida de un supermercado, y el servicio que anti-inmigración se los lleva y está deportando gente delante de... Claro, que es lo que ha suscitado esas protestas monumentales que hemos estado viendo y que, claro, con las posiciones que venía teniendo en concreto con el tema de la migración y siendo él estadounidense... no es cualquier tema en el que hacer mutis. ¿Ves? Entonces me llamó la atención eso. Pero luego es verdad que justo antes, esto era un mensaje, creo que era un videomensaje el que mandó, y había habido el cardenal Kupich, que es uno de allí, de Estados Unidos, que había hablado de migraciones y tal y cual. Vale. Luego, sin embargo, el día después de la reunión del rearme, de la OTAN y toda esta historia, hizo unas declaraciones fuertes. Dijo, ¿qué es esto de...? O sea, dijo literalmente algo así como, es desolador ver el estado en el que está el derecho internacional y humanitario. Uh-huh. Y que haya gente que no hacía falta ser muy inteligente para ver a quién se refería. Uh-huh. El derecho del más fuerte, ¿qué es eso del derecho del más fuerte? Uh-huh. Evidentemente yo creo que se refería a Trump, ¿no? Ya. O sea, que una de cal y una de arena. Pues no lo sé, yo estoy despistado. Ha hablado de distribución desigual de la riqueza. Uh-huh. Ha hablado de que no hay que hablar de marginados en las calles, sino de marginación. Uh-huh. O sea, que lanza discursos así interesantes, pero fundamentalmente, a diferencia del otro, es un tipo aburrido. Sí, eso, desde luego, el carisma que tenía Francisco creo que no lo vamos a tener en este caso. Lo han escrito ya los vaticanistas. Robert Mickens ha hablado de un papa aburrido. Porque, claro, lo que decías, no es solamente además el carisma de Francisco, sino si tú comparas con el carisma de Juan Pablo II, que era todo un actor, ¿no? Uh-huh. O con el carisma que tenía Ratzinger con sus gorritos de armiño y sus cositas y sus zapatitos, ¿no? O sea, era un... Y su facundia teológica profunda, retorcida y tal, sí, ¿no? Sí. De momento, mucha chispa no tiene un tonito chiquitín, sí. Tal. Habrá que verle, pero yo ya te digo... Es como discreto. Sí, inteligente parece serlo, ¿no? Inteligente y formado, matemático y filósofo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Sí, Creo que es matemático y filósofo. O sea, que cabeza
no le falta 7 lenguas. Otra cosa, no hablan inglés. Ya, esto es muy bueno. Eso también están rabiosos diciendo, pero es el momento de que habléis de que el Papa hable en inglés y que se convierta en lengua franca ya oficialmente en el mundo. Y de momento no se lo ha concedido, ¿no? Y sin embargo, hubo unos días en los que también, antes de que se celebrara el cónclave, había mucha gente que decía ahora se viene el Papa nazi, ya después de Francisco va a llegar un Papa que va a ser, pues otra vez un giro de 180 grados de lo que ha supuesto esa transformación. Y por esa parte parece como que esto supondría un gran alivio y que en realidad, tú lo contabas, ¿no? O sea, que en realidad Francisco había hecho una labor de transformación del propio colegio cardenalicio, que ya no dejaba condiciones para que el sector ultrarreaccionario hiciera este giro radical. Totalmente. O sea que por ese lado casi sería una buena noticia la llegada de Prevost, o un mal menor dentro de una situación que hubiera sido muy complicado. Hubiera sido posible que hubiera un segundo Francisco como tal, ¿o tú crees que dentro de eso esto es una noticia relativamente favorable? Yo te estoy diciendo que la gente que está dentro de la que me fío me están diciendo que sí, que es un hombre muy progresista. O sea, que nos va a sorprender. Yo, hasta el momento, ya te digo lo que he visto. Ha firmado con China. Callandito, ha firmado la prórroga del acuerdo. Ves que hay un montón de detalles, ¿no? De detallitos que ves que... Bueno. Otra cosa que ha hecho, porque ha hecho también nombramientos. Los nombramientos son todos buenos. ¿Ah, sí? Sí. 4 arzobispos en Estados Unidos, 3 de origen migrante. 3 o 4 mujeres en puestos importantes de la curia vaticana. No sé. O sea, bueno, hay que darle tiempo, ¿no? Yo creo que hay que darle tiempo y veremos, bueno, por lo que atañe al movimiento LGTBI, a ver. Bueno, con eso con este en concreto, de momento no tenemos como muy altas expectativas, me da a mí, ¿no? A ver, pero bueno, vamos a verlo. A verlo. Ya para terminar, porque esta es la última que te hago, sí. Por resumirlo de alguna forma, teniendo en cuenta este enigma sobre León XIV, ¿qué legado tú crees que sí que deja, o si hubiera que formularlo de alguna forma, qué legado deja Francisco una vez ya no está y ya, pero que va a quedar ahí? Pues el que decía Carlo Antonelli cuando murió, ¿no? Que es que no va a haber otro como él. Me parece que es la mejor manera de cerrar esto, ¿no? Como él, difícil. Porque es un tipo que va a ser muy difícil que un papa sea bueno con los de fuera y malo con los de dentro. O sea, duro con los de dentro, ¿no? Lo primero que ha hecho ha sido decirle a la curia: tranquilos, los papas se van, la curia se queda. Es una frase de León XIV, ¿no? Cuando Francisco fue un bestia que lo único que hacía era un populista, populista en el sentido de que, digamos, que los cuerpos de intermediación vaticanos, curia, etcétera, se los saltaban, se enteraban por la prensa de las cosas que hacía. Para ellos debió de ser una auténtica pesadilla. Pero claro, que para la curia haya pesadillas, a nosotros no puede sino, ¿no? A los sanos anticlericales no puede sino alegrarnos, ¿no? De que sufran un poco, ¿no? De que estén ahí un poco pasándolo mal, ¿no? A mí eso me gustaba mucho de Francisco, ¿no? Bromeo, pero hay algo de verdad. Sí. Tendremos que echarle de menos entonces. Sí. Mucho. Pues nada, Gorka, muchísimas gracias. Ha sido un placer súper interesante todo escucharte y nada. Bueno. Creo que queda una buena foto panorámica del anterior papa y también del nuevo. Bueno, esperemos. Gracias, Gorka. Venga, a vosotros. Chao.